Bueno, tal vez lo tomamos desde acá. Fíjense que Ahí nos quedamos. una de las cosas muy marcadas en la teología de la liberación fue su diálogo con las ciencias sociales. Y habíamos dicho que fue en las ciencias sociales de América Latina donde empezó toda la teoría de la dependencia y que luego pasó, o los teólogos tomaron de los elementos de la reflexión teológica de las ciencias sociales y lo aplicaron a la teología. De esto hemos hablado la semana anterior. Entonces, me parece que hablamos algo de esto, de la oposición que tuvo que enfrentar la teología desde sus mismos inicios. Y no solo desde fuera de la iglesia, donde era comprensible que despertara la ira de los políticos de la derecha, defensores del status quo, incluido aquí el gobierno de los Estados Unidos. Ahí se habla, por ejemplo, de la época de Reagan. Hay un documento que produjo el gobierno norteamericano que se llama los documentos de Santa Fe, donde advierten de los peligros de esta teología para ellos, según ellos, y niegan, o por lo menos sugieren, no seguir esta línea de reflexión teológica, ¿no? Acusándola de comunismo y otras cosas más. Pero además de esta oposición política, también hubo una oposición adentro de la iglesia. Recordamos que desde fines de 1972, a poco más de un año de la publicación del libro de Gustavo Gutiérrez, es elegido secretario general del CELAM el recién ordenado obispo Alfonso López Trujillo, con el expreso encargo de limpiar, entre comillas, los institutos del CELAM. Por ejemplo, todo el tema y el grupo que trabajaba catequesis, pastoral, etcétera, al grupo de teólogos y funcionarios adscritos a la teología de la liberación o simpatizantes de esta teología. Entonces, más allá de esta oposición explícita de dentro y de fuera de la iglesia, la teología de la liberación tuvo que desarrollarse en lucha con una historia que le ha sido muy adversa. Pero paradójicamente, cuando una corriente de ideas es muy controversial y hay mucha oposición, lo que termina haciendo es más bien publicidad a la corriente y favoreciéndola en lugar de eliminarla, ¿no? Ahora, si nadie hubiera hablado nada, tal vez hubiera pasado desapercibido. Pero el escándalo llegó a los medios de prensa nacionales, internacionales, políticos, religiosos, etc. Recién nacida, América Latina se llenó de dictaduras militares, recién nacida la teología de la liberación, lo que hizo que en 1975 se hablara de una teología de la liberación y también teología del cautiverio. Hay un libro de Leonardo Boff que se llama así precisamente, Teología desde el cautiverio, y se refería a la situación de América Latina, que estaba sufriendo un cautiverio social, económico, político, y que necesitaba liberación. Y además porque pierde a partir del 89 el socialismo real, en el que podía apoyarse para postular su afirmación de que existe una alternativa al capitalismo, que ahora se convierte en una marea que todo lo arrolla a su paso. De esto hemos hablado, ahora estoy recordando, pero la pugna en América Latina era o sistema capitalista o sistema socialista. Si no eres capitalista, tenías que ser socialista. Si no eres socialista, lo más probable es que estés en la línea del capitalismo. Ese era blanco y negro. Era así
la disyuntiva. Y entonces, claro, la gente, la población, los estudiantes, los profesionales, también tenían que identificarse de qué línea, en qué línea andaban. Y si alguno decía soy socialista, ya se sabía que era en contra del imperio americano, en contra de la CIA, en contra del Banco Mundial, en contra del neoliberalismo. Pero si decía que no era socialista y menos comunista, pues lo más probable era que estaba de acuerdo con las políticas norteamericanas de la política del desarrollo o el panamericanismo o las políticas del modelo de desarrollo que ellos nos planteaban a nosotros, que era el sistema capitalista. Incluso hay un teólogo se llama Michael Novak en Estados Unidos, que publicó un libro criticando la teología de la liberadora. El título del libro es ¿Será liberadora? Con un signo de pregunta, dando a entender que la teología de la liberación no era para nada liberadora. Pero ese no era el tema de él. En el fondo su planteamiento es que el capitalismo es el sistema que Dios providencialmente ha creado para la humanidad y que la voluntad de Dios es que todos seamos capitalistas. Eso es lo que decía el libro, Será liberadora, de Michael Novak, que era una lectura contraria, de oposición a la teología de la liberación en América Latina. Esto produjo en la misma teología y en los teólogos una capacidad de cambio y también la necesidad de ser flexibles. Perdón. El segundo rasgo en la evolución de la teología de la liberación es la capacidad que ha mostrado para abrirse a esta adversidad y cumplir y cambiar un poco los tonos de vez en cuando, ¿no? Los teólogos de la liberación, en su inmensa mayoría, han sido capaces de acoger críticas y de dejarse enseñar por los acontecimientos primero, sociales, económicos, políticos, pero sin abandonar los principios que dieron origen a la teología de la liberación. Ya ahí se muestra una flexibilidad en la mayoría de los teólogos, lo que ha hecho que la teología latinoamericana avance y no retroceda, ¿no? Un testimonio muy hermoso de esa flexibilidad en la fidelidad es el prólogo titulado Mirar de lejos, que añadió Gustavo Gutiérrez a la 14ª edición española de su Teología de la Liberación. Dicho sea de paso, el libro Teología de la Liberación, Perspectivas, acá está en 1990, pero salió en 1971. Ese libro se ha traducido, que yo recuerde, ya más de 40 idiomas en el mundo. Y bueno, en 1990, una nueva edición se reelaboró bastante profundamente más, digamos, mejorada, una versión mejorada de la edición original de 1971. El otro tema es pobreza. Déjenme sacar esta acá. La pobreza y opresión de fuera de América Latina. Entre los factores que han intervenido positivamente en esta apertura, se puede mencionar el diálogo con teólogos liberacionistas y con situaciones de pobreza y opresión de fuera de América Latina. Un primer encuentro con el otro se dio en Estados Unidos con dos minorías, la católica de origen hispano, ustedes saben que en Estados Unidos mayormente es protestante, y la otra minoría, que es la minoría negra, en un congreso en Detroit, el año de 1975. Y allí James Cone, que es un teólogo negro,
luego sacó su libro que se llamó Teología Negra de la Liberación, donde hablaba de la negritud como un tema de la teología negra, hablaba de la blancura, que la blancura no siempre es blancura y que el negro no siempre es negro, porque negro era sinónimo de malo, de perverso, de pecado. Ellos reclaman contra esa caracterización del color y ellos dicen que hay blancos que son peores que los negros y hay negros que son peores que los blancos. Hay negros que tienen en su espíritu una blancura y hay blancos que tienen más bien una negrura en su espíritu. Entonces juega un poco con las palabras para demostrar, perdón, la, la fragilidad, diríamos, un poco eh, de los términos en este caso, ¿no? En cuanto a la teología de la liberación. Entonces se abren los teólogos latinoamericanos a otras formas de opresión. Muy pronto se amplió el diálogo hacia los otros dos continentes del sur pobre, África y Asia. Y se institucionalizó en la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo. Las siglas en español son AET, algo así. En ambos casos, el horizonte desbordó lo católico y la teología dejó de ser católica para ser una teología más ecuménica. Y entran a tallar muchos teólogos protestantes que son también teólogos de la liberación. En América Latina hubo una apertura a las otras formas de opresión, en particular a lo que ocurre con la mujer en nuestras sociedades machistas, que cuando es pobre, la mujer es doblemente oprimida, como reconoce el documento de Puebla, ¿no? Con los indígenas también, que en las últimas décadas han ido tomando conciencia creciente de sí mismos, de los valores de sus culturas, de las religiones que están incluidas ahí y de la situación de opresión por la que ellos pasan. Además de los centroamericanos, numerosos en el Brasil y en otros países tropicales. Quiere decir que las minorías, las mujeres, los indígenas y los afroamericanos, se enfilan con la teología de la liberación porque sienten que esta teología les hace justicia y esta teología les permite ser un canal para que ellos puedan expresarse. Luego saldrán entonces publicados una serie de artículos y libros, teología, digamos, de la liberación de la mujer, teología de la liberación indígena, teología de la liberación afroamericana, teología de la liberación negra, teología de la liberación N. Es decir, las diversas minorías sociales en América Latina pues toman el nombre de este canal teológico para expresarse libremente. A esto nosotros le llamamos teologías emergentes, que van emergiendo y van saliendo para perfeccionarse luego, pero desde siguiendo la línea general de los temas de la teología de la liberación. ¿Qué significa eso? Que la teología de la liberación no es una teología entre muchas, sino más bien un método del quehacer teológico que permite a las mujeres construir su propia teología, a los indígenas construir su teología indígena, a los afroamericanos construir su teología afroamericana. Es decir, todo en el marco de la misma teología de la liberación. ¿Tienen alguna pregunta?
Lo voy a cerrar un poco para dialogar, porque si no se me van a perder un poquito. A ver, ¿cómo entienden ustedes hasta aquí esta teología de la liberación? Voy a comenzar a preguntar. A ver, empecemos con, a ver, ¿con quién? Con Carlos, tal vez, José Cuya. No sé si alguien más está. Joel, Alejandrina. Sí, ¿Cómo pastor. están viendo hasta aquí este quehacer teológico? Bien, bien, bien. Muy bueno. Muy bueno es la partida que estamos teniendo a partir de lo que podemos rescatar de esta teología, ¿no? Y como usted decía, la teología de la liberación no es una de las teologías, más bien es un paradigma que nos presenta el modo de cómo podemos realizar nuestras teologías ahora, ¿no? Sí. Y a partir de ese paradigma tenemos, por ejemplo, que buscar, como comentábamos el viernes pasado, una teología propia, ¿no? Una teología hablo de teología más nuestra, más Sí, latinoamericana, ¿no? claro. Y creo que ahí está el trabajo que debemos nosotros esforzarnos por hacer, ¿no? Eh, eso básicamente quería comentar, ¿no? Sí, claro. Ahora, el esquema de la liberación no es solo la liberación política, es la liberación social, cultural, religiosa y sobre todo espiritual. Por lo tanto, la teología de la liberación tomó un tema que es central en toda la Biblia, la liberación que luego termina en salvación. Incluso hay una Mortimer Arias, que fue un teólogo norteamericano, pero que vivió en Costa Rica, produjo un libro que se llamó así, eh, Salvación es liberación, o liberación y salvación. La liberación es un proceso conducente a la salvación. Entonces, pensando en los procesos socioculturales que vivimos en nuestro continente, de camino hacia la patria celestial, de camino hacia la Canaán prometida, hacia los nuevos cielos y nueva tierra. Ese peregrinaje nuestro es todo el proceso de liberación que va a terminar o debería terminar en nuestra entrada en la tierra prometida, siguiendo el esquema del Éxodo, la huida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, bueno, la travesía del desierto antes, cruzar el Mar Rojo y luego entrar en la tierra prometida. Pues todo el proceso de salida de la opresión y de la subyugación imperial es el proceso de liberación. O sea, liberación no es solo un acto puntual cuando Moisés, dirigido por Dios, libera al pueblo de Israel de Egipto, sino que allí comienza la liberación, pero luego tienen que hacer la travesía por el desierto, se van a encontrar en una encrucijada ahí entre el Pijairot y el otro cerro, y al frente el mar y detrás los egipcios, y tienen que decidir qué hacer, o volver a Egipto y morir y seguir siendo esclavos, o tirarse al mar y también morir. Entonces ahí es cuando Moisés, pues con su vara, de acuerdo a lo que Dios le dice, abre el mar para que pasen y cruzan el mar. Pero todo ese proceso anterior de caminata por el desierto representa y tipifica los procesos de liberación, que es un proceso bastante largo. No es solo una liberación automática o inmediata, como uno lo puede hacer cuando uno ora por algún endemoniado y se libera, sino que es una liberación que implica años de conciencia de la realidad, conciencia ideológica, ¿sí?
que implica diagnóstico de la situación, que implica conflictos con el enemigo. Primero hay que descubrir quién es el enemigo y luchar contra él. Si el enemigo es, por ejemplo, no un país, sino el sistema en el que vivimos, si el enemigo es, para ponerlo en términos más individuales, es psicológico, mi problema es de tipo más personal, entonces yo tengo que luchar para liberarme de esa atadura, para decirlo en términos más pastorales. Pero si el enemigo está asignado como en el faraón, que es la figura del emperador que manda y que se arroga el derecho de la voluntad, de manipular la voluntad de la gente, ya que él es Dios, entre comillas, el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo. Si él es nuestro enemigo, entonces hay que luchar contra ese enemigo. La liberación es un proceso largo de toma de conciencia y que empieza con la conciencia de que uno está mal, de que uno es esclavo, que uno es dependiente de otros, que no somos autónomos y no estamos libres. Una vez que uno toma conciencia, da el primer paso de salida de esa situación de postergación y de opresión, y empieza uno la caminata larga, no sin ataduras, no sin obstáculos en el camino, no sin oposición en medio del camino, para llegar hasta la tierra prometida, que es la tierra de la libertad. Entonces, liberación y libertad, que me recuerda también el título de la obra de un teólogo, de un hermeneuta y exégeta de la liberación, argentino él, José Severino Croato, que fue mi profesor allá en Buenos Aires. Él escribió un librito de hermenéutica de la liberación, que se llamó Liberación y Libertad, pautas hermenéuticas. No me olvido, porque mi tesis de bachillerato en el seminario de La Molina hice un análisis de la propuesta de la hermenéutica de la liberación de José Severino Croato. Y luego, cuando ya fui a estudiar a Buenos Aires, a ICEDET, le llevé mi tesis y se lo presenté al mismo Severino Croato. Y él me dijo y me felicitó porque había entendido bien la propuesta, ¿no? De qué es lo que proponía la teología latinoamericana. Estoy hablando de los años 70, la década del 70, la década del 80. Muy bien. Entonces, la liberación no es solo un temita entre tantos temas que hay en la Biblia, sino la liberación es el tema central, el nervio principal sobre el cual corren como si la liberación fuera los rieles, encima de ellos corren un tren con muchos vagones, con muchos temas. Por lo tanto, la liberación es un proceso largo que implica una serie de consideraciones de todo tipo. Por ejemplo, si vamos a hablar de hermenéutica, hablamos de hermenéutica de la liberación. Si vamos a hablar de pastoral, pastoral de la liberación. Si hablamos de historia, también historia de la liberación del pueblo hasta llegar a la tierra prometida. Historia de la iglesia, historia de Israel, en las categorías de la liberación. Todo se comienza a pensar en los términos de liberación. Enrique Dussel, que es otro teólogo e historiador argentino, y ahora, si no me equivoco, es el rector de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es filósofo, historiador, teólogo. Yo recibí algunas clases de él. Y él escribió, cuando lo metieron a la cárcel acusado por socialista y comunista, lo metieron a la cárcel y ahí en la cárcel escribió Ética y Filosofía de la Liberación.
sin ninguna bibliografía, ¿no? Así que, además él era ya profesor de filosofía, de historia y teólogo también. Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de la liberación. Entonces, la teología de la liberación podría muy bien decirse que es la teología base de toda la teología latinoamericana en sus diferentes formas. Hay muchas teologías en América Latina. Muchas teologías en América Latina. Entonces, cada teología está bajo el techo de la teología latinoamericana de la liberación. A ver, ¿qué piensa Alejandrina? No sé, me están siguiendo. José Cuya también. Entonces, profesor, esta teología de liberación es la base principal, ¿se podría decir? Sí, claro, la base. La base, ¿no? Y el inicio, sí, o sea, el esquema más amplio en el cual entran muchas otras teologías. Así como O usted sea, lo menciona, ¿no? claro. Si Como usted menciona que tomamos las demás teologías son los techos. Sí, no. La teología tiene 4 grandes partes, ¿no? 4 grandes áreas. Bueno, teología bíblica. Y ahí hay también toda una serie de producción teológica que se llama teología bíblica de la liberación. Luego está teología histórica en clave de liberación. Luego tienes teología dogmática en clave liberadora. Luego tienes teología práctica desde la liberación. Incluso ya la liberación de personas en la pastoral, la liberación social, la liberación política, la liberación cultural, en fin, de los pueblos, ¿no? Es muy importante entonces en el campo teológico. Sí, claro. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, pastor, pero podría encender su video. Ah, sí, perdón, disculpen. Me había... Sí, porque Ya. Sí, les estaba explicando todo este proceso del quehacer teológico latinoamericano que se enmarca o comienza con la teología de la liberación. Ahora, la teología latinoamericana no toda es teología de la liberación, pero es la que marcó la pauta del quehacer teológico en América Latina y la que le dio la identidad en el mundo para el diálogo con otras teologías, en Asia, en África, en los países del tercer mundo en general, y en diálogo con la teología europea o del norte, la teología europea y teología americana. Entonces, hubo mucha discusión, corrió mucha sangre, como en el río debajo del puente, con este tema de la teología de la liberación, porque tiene un sesgo ideológico político de línea más bien socialista, en diálogo o tal vez en analogía del reino de Dios. Tanto que se hablaba casi como que los procesos de liberación son los mismos procesos del reino de Dios. Y que cuando entremos a la tierra prometida, ¿y cuál es esa tierra prometida? Aquí, en esta historia, en este tiempo, la construcción de un nuevo mundo, de una nueva sociedad, con normas, como ya explicó Carlos hace 2 semanas, con la teonomía, con las normas de Dios, ¿no? Ese ideal de Juan Calvino también, de crear la ciudad de Dios siguiendo el ideal de San Agustín, cuando escribió la ciudad de Dios y la ciudad terrena, porque siempre ha sido el afán de los cristianos con la construcción de un mundo nuevo, de una sociedad nueva, y por eso hacemos iglesia, para rescatar a los que van a ser, a los que son o están siendo redimidos, y con ellos construir una nueva sociedad que sea signo, avance del reino de Dios. O sea, el reino de Dios es la sociedad global mundial, pero la iglesia en su localidad, en su territorio más particular o nacional,
construye nuevas relaciones sociales, nuevas relaciones incluso políticas, ¿no? Entonces, la discusión es ¿hasta qué punto la teología de la liberación es solo teología o es lo que yo llamaría una epistemología, es decir, toda la teoría del conocimiento para la construcción de una serie de otras teologías que permitan, de última, la liberación del ser humano? Porque el propósito último es ese, la liberación del hombre como hombre, de la mujer como mujer, que llegare a la estatura de la plenitud de la vida en Cristo. Entonces, para eso vivimos de liberación, ¿no? Para crecer en el conocimiento de Dios. Y entonces cada uno lleva su lucha familiar, personal, pero luego hay una lucha más global, más cultural, con otros medios. Muy bien, a ver cómo reacciona José Cuya, qué dice sobre este tema y qué dice Alejandrina, me gustaría escucharles. Pastor Bernardo, disculpe. Sí. Se No, cuida dale, Carlos. participar. No, creo que esto se va a hacer práctico cuando va a depender mucho, y se hace práctico de la visión que tengamos de qué es la vida cristiana, por ejemplo, ¿no? Sí. Si solamente hemos espiritualizado todo, entonces todo esto no tendría sentido. Yo creo que si tenemos el ejemplo del pueblo de Israel saliendo de Egipto, no solo era una connotación espiritual, ¿no? Sino era en todos los ámbitos. Y hoy también tenemos que llevar hacia eso a las personas. No solamente es una libertad espiritual, que sí está muy bien eso es algo que no debemos dejar de proclamar y enseñar, pero la libertad tiene que estar en todas las dimensiones de vida, ¿no? Así es. Si no, no hay verdadera libertad, ¿no? Pensemos solamente en el pueblo de Israel, solamente tenían la libertad espiritual, pero seguían bajo el régimen del faraón, entonces no había esa libertad que se prometía a partir de Moisés, ¿no? Yo creo que los Moisés somos nosotros ahora también, ¿no? Sí, Para que claro. llevemos a la gente a través del Evangelio, a través de Cristo, las libertades en todas las dimensiones del ser humano, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Buena reflexión. ¿Alguien más? Cuya, ¿de repente quieres hablar? Una pregunta nada más, ¿no, profesor? Porque Sí. me queda un poquito para que quede un poquito claro, ¿no? ¿Qué sucedería, bueno, si respecto a la teología de la liberación, no, o sea, un teólogo podríamos mencionarnos como, por ejemplo, no lo tomaría en cuenta, ¿no? Se me viene esa pregunta. Si no se toma el tema de la liberación. Claro. ¿Qué consecuencia de podríamos hecho hay decir? muchos otros temas bíblicos más allá de la liberación. Pero lo interesante es que casi todos los temas de la Biblia están en función de la salvación. Y la liberación es el proceso para alcanzar la salvación. Por lo tanto, es un tema grueso. Acá decimos tema gordiano, ¿no? Tema central en la Biblia, así como los pactos, la alianza. El tema de la alianza, la verit, es un tema central en la teología del Antiguo Testamento y del Nuevo. Entonces, ¿pero qué es el pacto? ¿Para qué Dios hace un pacto? Bueno, hace un pacto con el pueblo que está siendo liberado de Egipto. Y su pacto es de llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Y el pacto es que él jura que él va a cumplir la promesa que les da, que es la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Y que finalmente nos va a entregar su reino y nosotros vamos a vivir en el marco de su reino. Entonces, ese reino es la libertad final. Es lo que le dijo Jesús a uno de los malhechores en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
El paraíso es el símbolo del reino final, ¿no? Porque el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No le dijo en tu paraíso. Y Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, va a entrar en el reino ya. Por eso digo, el tema de la liberación, la salvación, liberación no es exactamente salvación, semánticamente hablando. No es lo mismo. Liberación es todo un proceso. La salvación también es un proceso. Creo que la salvación tal vez tiene un marco mucho más amplio, mucho más grande que el propio proceso de liberación. En mi vida personal, yo también paso y vivo un proceso que Carlos como psicólogo conoce muy bien en las etapas de nuestra vida. Salgo de la infancia para pasar a la niñez, salgo de la niñez con un conflicto y no siempre el paso de una etapa a otra es sin conflicto. Paso a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la adultez, de la adultez a la ancianidad o la senectud. Entonces, todo eso que es un proceso. ¿Proceso de qué? ¿Para alcanzar qué? La madurez, la libertad final, lo que se ha llamado en teología la hominización, es decir, llegar a ser verdaderamente seres humanos, hombre en todo el sentido de la palabra o mujer en todo el sentido de la palabra. Es decir, hombre y mujer hecho y derecho, un hombre y una mujer libre, con mentalidad amplia, libre, que no tenga ataduras, un hombre y una mujer y una familia y una sociedad que no estén atados o esclavizados a los rudimentos del evangelio, sino que vivan a Cristo o al revés, que Cristo viva en cada uno de nosotros hasta llegar a la plenitud de la imagen de Cristo. Entonces, ese proceso que vivimos es un proceso liberador hasta alcanzar la plenitud de la vida en Cristo, la vida plena, ¿no? La vida máxima, que es la vida en Cristo. No sé si me estoy dando a entender, si me estoy explicando. Pastor, quería preguntar algo, ¿no? Marx hablaba sobre lo siguiente, ¿no? Que la religión como tal, ¿no? No hablamos de Cristo ni del Evangelio, sino como religión. La religión es el opio de los pueblos, que adormece, que no permite una mayor trascendencia, ¿no? Yo creo que nuestro trabajo también es liberarnos, como usted decía, de esos paradigmas que nos han esclavizado referente a lo que creemos, ¿no? Para que podamos repensar, reflexionar nuestra propia fe desde Cristo, ¿no? Desde Cristo. Y ese es un trabajo que necesitamos hacer. Pero a veces la propia religión no nos capacita, no nos posibilita esa libertad que deberíamos tener habiendo encontrado a Cristo. Así es. Y ahí hay un... Sí, claro. Dime, sí, sigue. Y Marx no se ha equivocado en ese sentido, ¿no? Viéndolo desde esa óptica. Y desde esa época, además. Ajá. O sea, cuando Marx hace la crítica, hay que ubicarla también en la época en que la hizo. Que la iglesia era pues mucho más retrógrada de lo que es ahorita. Entonces, ni hablar. Tenía toda la razón del mundo y adormecía a la gente en lugar de liberarla. Entonces, mantenía a la gente bajo los esquemas de la opresión política de aquel entonces, ¿no? Y por eso nosotros debemos también no ir más allá de la religión, sino más bien usar bien la religión, porque la religión puede convertirse en un esquema liberador también. La verdadera religión de la que habla Santiago, si no me equivoco. La verdadera religión es pura, sin mancha, ayuda a la gente. O sea, la religión no necesariamente es esclavizante, porque los evangélicos aquí en Perú tenemos un poquito la costumbre de oponernos a todo lo que significa religión. Incluso hablamos de la religiosidad
en términos negativos. Y no, porque todos vivimos un proceso religioso. Somos religiosos al final. No somos miembros de una asociación cultural, no somos políticos. ¿Qué somos? Somos religiosos. Pero está el otro lado de la moneda, cuando la religión te ata y no te deja libertad. Entonces, si no me deja libertad, yo tengo que salir de ese esquema religioso que me mantiene atado. Y acá voy a decir algo que de repente no les va a gustar a muchos, pero si la religión te oprime, sal de esa religión. Si la confesión te oprime y no te deja ser libre, libérate de esa confesión. Eso no significa que tiene que cada uno abandonar su denominación, no, porque también hay mecanismos que están planteados en la propia constitución de nuestras iglesias de reformas constitucionales. Hay que luchar primero desde dentro por reformar la constitución. Si vemos que la constitución que se hizo hace 500 años, si vemos que la teología, nuestra teología reformada se quedó en el siglo XVI, a mí no me sirve para nada, porque es del siglo XVI. Los principios de esa teología pueden seguir siendo válidos, pero yo tengo que adaptar esos principios a la realidad actual. Y entonces ya la formulación teológica no va a ser la misma, va a ser diferente. ¿Yo por qué tengo que seguir a pie juntilla lo que dice Calvino? O lo que dice Lutero, o lo que dijo Juan Hus, o lo que dijo cualquiera de los reformadores. Pues tengo que tomar el principio, la propuesta, y luego yo aplicarlo a mi realidad desde el siglo XXI en el que estamos viviendo, en el lenguaje del siglo XXI, con los esquemas metodológicos y científicos procedimentales del siglo XXI, con las categorías de análisis de la disciplina que yo cultivo, si soy psicólogo como psicólogo, si sociólogo como sociólogo, si teólogo como teólogo. Entonces yo aplico, sigo los principios normativos, los que me parecen que son normativos, sigo esos principios, pero recreo la teología. Por eso la teología contemporánea, como la introducción al quehacer teológico, son disciplinas, parte de todo el quehacer teológico que nos ayudan a construir nuestra propia teología. Y de eso se trata, no de leer lo que otros dicen, sino de hacer nosotros, de producir nosotros la teología. Claro, al principio, cuando uno está en primer año, segundo año, tercer año, pues somos todavía los neófitos, todavía somos los nuevos, pero en la medida que va creciendo el tiempo, hay que ir cultivando desde ahora la disciplina del quehacer teológico, de producir teología, de producir pensamiento, de crear pensamiento. Por eso le decía yo que en la teología como en la filosofía, por un lado están los divulgadores de temas filosóficos o teológicos y están los creadores. Y nosotros estamos llamados a ser creadores de teología. Debemos crear paradigmas nuevos, debemos acuñar palabras nuevas, sentidos nuevos, significados nuevos. Esa es la labor nuestra como teólogos. Tenemos que crear, construir nuestra disciplina. Claro, eso exige un mayor esfuerzo de parte del teólogo, del estudiante, o de la teóloga o de la estudiante, ¿no? Que tiene que disciplinarse para leer de todo a fin de construir un pensamiento nuevo. A ver, ¿qué piensan los demás? Me gustaría escucharles también. No sé si Joel está por ahí, sí, creo que sí. Joel, Alejandrina.
Buenas noches con todos, hermanos. Pastor, buenas noches. Bien, buenas noches, hermano. Sí, yo creo que como cristianos debemos estar atentos a que, como decía Carlos, evitar que la religión se vuelva en un opio, ¿no? Porque cuando la religión te ofrece derecho al cielo, pero no derecho a la tierra, creo que ya está yendo Claro, por mal camino, ¿no? sí. Pero lo que quería preguntar aparte es, una de las cosas que se le acusa a la teología de la liberación es su método marxista, ¿no? ¿Qué tanto es cierto eso? ¿Qué tanto es negativo eso? Eso es lo que quisiera preguntar. Bueno, gracias. Sí, mira, es que en la época en que surgió, en los años 70, año de militarización en casi toda América Latina, golpes de Estado, año en que se pone fuerte la década del 70, sobre todo la década del 80, en la que el imperio norteamericano se opone a todo pensamiento crítico que critica su modelo de desarrollo. Entonces, la alternativa en aquel entonces era, si yo no sigo el esquema capitalista, debo seguir el esquema socialista. Y en este caso, la lectura de la realidad era una lectura dialéctica, era una lectura con la ayuda del marxismo y de las ciencias sociales influidas por las teorías críticas marxistas. Por eso la teología de la liberación nació en ese contexto de ser una teología crítica más afín a la ideología marxista. Pero no significa que la teología sea marxista, sino que el esquema en que se movió en esa época era un esquema necesariamente dialéctico, contrario al esquema del imperio. Por eso quedó marcada con esa línea. No te voy a negar que muchos de los teólogos eran socialistas de opción. Y bueno, la pregunta del millón es que los latinoamericanos tenemos que ser capitalistas con un capitalismo salvaje que lo único que hace es diezmar a la población, matarnos de hambre, no nos pagan el salario justo, abusan de nosotros, no nos dan seguridad laboral, si quieren nos despiden, no tenemos nuestros derechos, y todo ese es el sistema neoliberal. Y entonces, te pregunto yo, ¿tú vas a ser capitalista? ¿Tú vas a seguir esa línea? Si no eres consciente, seguro que sí, pero una vez que tomes conciencia que el sistema neoliberal capitalista es un sistema opresor que malogra tu dignidad, la pisotea, que no te permite libertad de movimiento, que te esclaviza al trabajo con una paga ínfima, que no reconoce realmente la fuerza de tu trabajo, pues ¿cómo vas a ser capitalista? ¿Cómo vas a estar de acuerdo con el sistema neoliberal? Imposible que estés de acuerdo. Y entonces el hecho de que no estés de acuerdo, ¿te hace ya socialista? ¿Te hace ya comunista? No. No, ¿por qué? Yo, por ejemplo, yo hablo de la pobreza, soy consciente de la realidad y yo he tenido que pagar el precio en mi iglesia, al interior de mi iglesia, cuando yo hablaba de ayudar a los pobres, de liberar al oprimido, de ayudar a la gente a que salga de su situación de pobreza, de no solamente predicarle el evangelio, sino de ayudarle socialmente a conseguir un trabajo, no solo darle de comer pescado, sino enseñarle a pescar. Toda esa filosofía y esa manera de pensar que creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Pero por hablar así, me calificaron de comunista y me querían expulsar de la iglesia. Bueno, eso nos va a pasar a todos. Es el riesgo de hablar en estos términos. Porque la gente está como muy acostumbrada al blanco y al negro. Si no eres blanco, entonces eres negro. No eres plomo. Si no eres blanco, eres negro. Si no eres negro, eres blanco. Si no eres capitalista, entonces tú eres comunista. No. ¿Por qué tendría que ser comunista? Yo no comulgo con las ideas comunistas. No comulgo con un gobierno de izquierda como el de Vizcarra, por ejemplo.
que es de izquierda. Pero mira las barbaridades que está haciendo. Casi peor que la derecha. Ya casi estoy a punto de decir, mejor hubiera sido que se queden los congresistas Keiko que estos congresistas que tenemos ahora, que son unos congresistas que pues no se puede pagar ni un real por ellos, ¿no? Y que están ganando su plata tranquilamente sin hacer nada, porque esta situación de pandemia ha hecho que se escondan en sus casas y que solo trabajen desde su casa vía online, sobre pretexto de que se pueden enfermar. Pero están ganando su platita tranquilamente. ¿Y cuánto gana un congresista? Pues $8,000 mensuales. Eso es lo que gana en promedio. ¿Cuánto gana un ministro? 30,000 soles. O sea, $10,000 es lo que gana un ministro. ¿Quién le paga a los sacerdotes? Nosotros, el pueblo peruano, porque sale del presupuesto nacional, aunque sea bajito, pero sale del presupuesto nacional. Le pagamos al cardenal de la Iglesia Católica. Le pagamos con el sueldo de nuestros impuestos, le pagamos a los sacerdotes. Entonces, ¿cómo puedo estar de acuerdo yo con un sistema religioso de ese tipo? Entonces, ¿cómo hago yo para mantenerme dentro de la iglesia? ¿Cómo hago para qué cosa voy a predicar? ¿Qué cosa voy a enseñar? ¿Voy a predicar liberación de la gente o los mantengo así nomás para que no se rebelen contra el sistema y que sigan adorando a la bestia y que sigan así como están? Porque esa es la voluntad de Dios. Pregunto, ¿será la voluntad de Dios que haya una pandemia? ¿Que una élite internacional manipule todo ese tema de las enfermedades para luego que ya tenían la vacuna venderla mundialmente a todos y enriquecerse? ¿Ese es el plan de Dios? No, pues. Ahora, si yo estoy en contra de este sistema y de esa élite internacional y de ese nuevo orden económico internacional que quieren crear, ¿ya soy comunista? No. ¿Por qué tengo que ser? Soy simplemente un hombre crítico que no estoy de acuerdo con este sistema y que creo que hay que construir un sistema nuevo, un sistema alternativo. ¿Cuál será ese sistema alternativo y cómo será? De repente, pues, entre socialista y capitalista, ¿no? De repente no necesariamente capitalista ni necesariamente comunista o socialista. A lo mejor una tercera vía, ni lo uno ni lo otro, sino una vía más nacionalista, más nuestra. ¿Por qué tengo que seguir las ideas de Marx? ¿Por qué tengo que seguir las ideas de Lenin? ¿Por qué tengo que seguir las ideas de Mao Zedong, que no son de mi realidad? ¿Y por qué no sigo más bien a Mariátegui, Haya de la Torre, los grandes ideólogos nacionales? Claro, voy a caer por eso en el nacionalismo del hermano, ¿cómo se llama el hermano del expresidente Humala? No me acuerdo cómo se llama él. ¿Te acuerdas? El que está preso. Antauro. Ah, Antauro. O sea, porque yo creo que hay que ser nacionalista. ¿Ya estoy en la línea de Antauro Humala? Pues no, porque muy fácil es etiquetar a la gente de acuerdo a lo que habla y lo que dice. Inmediatamente lo etiquetamos. Miren, yo he tenido hasta problemas para enseñar este curso en otros seminarios, porque me han puesto censura de que no hable cosas de este tipo, porque les parecía ideología política y no un curso de teología. Espero que ustedes no piensen así. Bueno, y si piensan así, lo lamento por ustedes, pero yo estoy tranquilo y en paz. A estas alturas de mi vida, ya no estoy como dispuesto a aceptar a que me amordacen y que me pongan ahí atrás mis manos y no me dejen obrar. No, yo quiero ser libre, de tener libertad de cátedra, libertad de pensamiento y ayudar a la gente a que haga, que produzca teología. Ese es mi objetivo. Y ese es el objetivo de este curso, de manera secundaria, que aprendamos a hacer teología leyendo a los teólogos que ya lo han hecho y aprendiendo de sus fallas para no volver a repetirlas nosotros también, ¿no? Muy bien.
Alejandrina, no te he escuchado hablar. Pastor, buenas noches. Buenas noches. En síntesis, la teología de la liberación pues es una reflexión, ¿no? Sí, es una reflexión crítica de la Claro, realidad. Sí, sí, aparte también es práctica, ¿no? Es una, que la práctica que uno puede hacer, el amor por los débiles, sí. por los pobres, por los oprimidos, enfermos, y muchas víctimas de injusticia, ¿no? Que siempre hay ahora, que existen, ¿no? Precisamente tú estás mencionando los temas centrales de la teología de la liberación. Claro, Sacar al pobre de su pobreza, buscar justicia para los que no tienen, no reciben justicia. Esos son los temas centrales. bueno, Y en hacer, parte es sí, una práctica, ¿no? por supuesto, la teología de la liberación es una teología práctica, pragmática diría mejor, Claro. que no Bueno, solo es teoría, sino que busca que la gente se libere en la práctica. Sí, Alejandrina, perdón que te estoy cortando. época que cuando practicaban esta teología de la liberación, muchas veces han sido expulsados, justamente, si estaba oyendo, Sí, eh, de las iglesias católicas o de cualquier protestante lugar. también. Sí. ¿Y a qué se le llama marxismo? ¿Por qué se les llama marxismo? ¿No? Eso no he podido lograr entender. Ah, ya, por este pensador, escritor, teólogo, también fue teólogo en su infancia, en su juventud, Carlos Marx, Ah, que escribió El Capital, sí, una obra en 2 volúmenes grandes, ¿no? Y habló sobre el sistema capitalista, cómo debería ser y cuáles son las fallas del sistema capitalista, de las cuales habría que liberarnos. Y no es que Marx esté en contra del capitalismo, sino escribió más bien cómo debería ser un correcto capitalismo, ¿no? Y escribió, su obra se llama El Capital. Y es una obra bueno, del siglo XIX y que no es tan fácil de leer porque es más para economistas, muy especializado, pero que tuvo mucha influencia en América Latina, ¿no? Mucha influencia. En Europa también, claro. Y entonces lo que ha hecho la teología de la liberación es seguir los esquemas de la crítica marxista al sistema, no las propuestas, ni el ideario, ni la utopía marxista. ¿Por qué? Porque la utopía marxista de un nuevo mundo es una utopía que fue tomada de la Biblia. El papá de Karl Marx, igual como Freud, eran de familias judías. Entonces ellos tenían todo el esquema del reino de Dios, de la Shalom, del nuevo orden establecido por Dios, del cielo nuevo y tierra nueva. Por lo tanto, casi todas las imágenes del futuro de la nueva sociedad están inspiradas en la teología del reino de Dios de la Biblia. Por eso ni siquiera nosotros seguimos el marxismo, sino más bien lo que plantea la Biblia, el éxodo, la liberación del pueblo de Dios. Y seguimos en éxodo en el Nuevo Testamento. Seguimos peregrinando, como dice la primera epístola de Pedro. Le habla a todos los que están en esta época y en este tiempo de peregrinación, que se santifiquen como en el Antiguo Testamento, porque el Padre ha dicho, sed santos como yo soy santo, ¿no? Entonces se dirige a los expatriados de la dispersión que necesitan seguir un proceso como siguió el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, un éxodo hacia la tierra prometida. Con la diferencia que acá no hay una tierra viable, visible, sino que es el futuro de la humanidad. Y ese futuro hay que construirlo desde acá abajo con la ayuda de Dios. De construir la ciudad
celeste. Construir, por eso se habló mucho en la teología de la liberación, construir el reino. Claro, ahora luego se corrigió, porque ¿quién va a construir el reino? El reino es de Dios y el hombre no construye el reino. Pero somos colaboradores en la construcción del reino. Como Pablo decía, que él era como el perito arquitecto en la construcción de esa nueva ciudad. Y que todos contribuimos a poner un ladrillo en la construcción del edificio de Dios. Eso es la teología en términos generales. Cada uno aporta, algunos como maestros, otros como evangelistas, otros como pastores, otros como profetas, como apóstoles, otros con sus dones particulares que Dios les ha dado. Van aportando a los procesos de liberación de la gente. Entonces todos ponemos nuestro granito de arena en la construcción, entre comillas, del reino de Dios, en la liberación de nuestros pueblos. Fíjense que la liberación no es individual, es grupal, es comunitaria. Cuando el pueblo de Israel salió en comunidad y se llevó consigo a los extranjeros. Por eso, si vamos a construir una nueva nación peruana, no hay que pensar solo en los nacionales peruanos. Hay que pensar también en los extranjeros que viven aquí en nuestra tierra. Al millón casi de venezolanos que tenemos acá en Perú. A los coreanos que también tenemos en Perú. A los chinos. A los afrodescendientes que vienen del África ya desde el siglo XVIII en adelante. Y tenemos gente de otros países del mundo que viven aquí en nuestra nación. Todos somos parte del pueblo de Dios. No todos son creyentes porque todavía no les llegó la hora, la verdad, el conocimiento de la salvación. Pero todos somos llamados a ser libres, a entrar en un proceso de liberación. Por eso, si yo trato de construir mi nación, mi barrio, mi sociedad, una sociedad nueva, no puedo hacerlo solo con los hermanos de la iglesia. Tengo que hacerlo en colaboración con los vecinos de mi barrio, en diálogo con las escuelas, colegios, universidades, dependencias municipales, el alcalde, los centros de salud. Con todos ellos debemos hacer una sola fuerza para construir una nación nueva. Esta es la propuesta de la teología de la liberación. Liberarse para alcanzar la libertad. Liberarse, salir de la situación de pobreza para lograr un nivel de vida más alto, más digno. Poder vivir dignamente como seres humanos sin que nadie nos explote, sin que nadie nos margine, para no terminar siendo los excluidos del sistema neoliberal, sino que construyamos nuestro propio sistema socioeconómico también, en diálogo con las economías internacionales. Muy bien. Si hay preguntas, no duden en hacer las preguntas, por favor. Bueno, vamos a continuar un poco más y luego hacer yo creo que vamos a hacer un descanso aquí de unos 10 minutos y volvemos otra vez para la segunda parte de la clase, porque son 8:24 y volvemos entonces hasta las 9:30 más o menos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Está bien, pastor. Muy bien. Apaguen sus micrófonos.